Bueno, en este video vamos a estudiar la fórmula integral de Cauchy, ¿no? Eh, la cual es una alternativa que tenemos cuando deseamos calcular una integral de f de z sobre una curva gamma en donde f de z tiene algunos puntos singulares. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Primero veamos qué dice el teorema de, de Cauchy al respecto. Entonces, el teorema de Cauchy dice lo siguiente, que sea f de z analítica en el interior y sobre los en el interior y sobre los puntos de una curva cerrada simple, es decir, una curva de Jordan gamma, orientada positivamente, ¿no? Con una orientación positiva. Entonces, si z sub 0 es un punto interior a gamma, entonces lo que nos dice la fórmula integral de Cauchy es de que la función evaluada en dicho punto es igual a 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre gamma de f de z sobre z menos el punto z sub 0. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que esta fórmula que tenemos aquí la podamos utilizar nosotros como una para resolver integrales que no sean cuyas funciones no sean completamente analíticas en el interior de una curva cerrada gamma? Entonces, para eso consideremos una función g, una función g de z, la vamos a considerar como la función f de z sobre z menos z0. Con todo lo anterior. Entonces miren que f de z es, si nosotros tenemos aquí el plano complejo y acá tenemos la curva gamma orientada positivamente, entonces la región, digamos que esta es una región R, y aquí tenemos el punto interior z sub 0, entonces sabemos que f de z es analítica tanto en gamma como en su interior, ¿no? Como en la parte interior de gamma. Pero en este caso g de z es analítica en toda esta región excepto en el punto z0, ¿no? Consideremos g de z, f de z igual a z menos z. G de z es analítica, llamémosla en la región R, que la región R sería toda esta región, toda la parte interna de gamma, y con cuya frontera gamma, con gamma. Entonces G de Z es analítica en R, excepto en el punto Z sub 0. Entonces, si nosotros
despejamos de esta fórmula, despejamos la integral y reemplazamos lo de adentro de la integral por g de z, entonces nos quedaría que la integral de gamma sobre g de z es igual a 2pi por i multiplicado por f evaluado en el punto z sub 0. ¿Sí? Pero noten que g de z contiene a f de z. F de z es la parte donde es analítica la región. Es decir, quitando el factor z menos z0, que es el que hace 1 sobre z menos z0, que es el que hace que g de z no sea completamente analítica. ¿Mm? Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Como un primer ejemplo, coloquemos uno que ya habíamos resuelto antes en los videos anteriores. Por ejemplo, evaluar la integral sobre módulo de z igual a 1 de dz sobre z. Esta integral la habíamos resuelto en videos anteriores y nos había dado 2pi por i. Entonces, en este caso, g de z sería la función 1 sobre z. Y como g de z la estamos escribiendo como f de z sobre, bueno, aquí tenemos pues la curva, que es este círculo de radio 1 orientado positivamente con centro en 0, 0. Y precisamente aquí, en este centro, es donde la función no es analítica, ¿no? Este punto verde. Ahí es donde no es analítica la función. 1 sobre z. Entonces consideremos f de z como la función constante 1. Entonces aquí tenemos la g de z de la forma f de z sobre z, o sobre z menos 0, como quieran escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice que la integral sobre la curva módulo de z igual a 1 de dz sobre z nos dice que es igual a 2pi por i por la función evaluada en z0. En este caso, z sub 0 es el punto 0. Es decir, que esto nos daría 2pi por i multiplicado por f de 0. Pero como f de z es una función constante 1, f de 0 también es 1. Y esto nos daría de resultado 2pi por i. Entonces esa sería la forma como nosotros vamos a resolver integrales que tengan algunos puntos singulares en el interior de una curva cerrada, ¿no? Un número finito. Entonces, sabemos que si la función es completamente analítica, pues el resultado es 0. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces, evaluar integral de seno de z sobre z cuadrado más 1 sobre gamma, que gamma lo vamos a colocar la curva z más i igual a 1. Entonces tenemos una curva que sería una circunferencia con centro en
en menos i, concentro en menos i, y con radio 1. Esta sería la curva. Entonces, sobre esa curva vamos a evaluar esa integral, pero como vemos, pues la función aquí, en este caso g de z, es la función seno de z sobre z cuadrado más 1 y tiene dos puntos singulares, que es donde se vuelve cero el denominador, que es en z igual a menos i y en z igual a i. Y z igual a i, pues está por acá arriba, entonces que no tiene nada que ver con la integral. Entonces no lo tenemos en cuenta, pero z igual menos i sí está dentro de la curva que estamos evaluando. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es reescribirla, esa integral, de forma que pueda identificar quién sería f de z. Entonces, de forma que g de z lo voy a escribir de la forma f de z sobre z menos el punto singular. En este caso sería menos i, nos daría z más i. Entonces, ¿quién sería en este caso? Pues sabemos que esta función se puede reescribir como seno de z sobre z cuadrado más 1, lo puedo factorizar como z menos i por z más i. Entonces aquí lo podríamos escribir f de z como la función seno de z sobre z menos i. Y sobre z más i. Entonces noten que esta función que tengo aquí, esta sería f de z. Y si hago la operación, pues me da la función que tenía inicialmente. Entonces aquí ya sabemos que f de z, luego f de z sería la función seno de z sobre z menos i. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula integral de Cauchy? La fórmula integral de Cauchy nos dice que la integral que queremos resolver sobre módulo de z más i igual a 1 de seno de z sobre z cuadrado más 1 por dz es igual a la integral de f de z sobre z menos i sobre módulo de z más i igual a 1 por dz, ¿no? Con f de z igual a seno de z sobre z menos i. Y entonces, y esto según la fórmula integral de Cauchy, ¿a qué es igual? Es igual a 2pi por i multiplicado por f evaluado en el punto de la singularidad, que en este caso sería, perdón, aquí es z más i, que es el punto de la singularidad es menos i. Entonces, ¿y esto cuánto es? Esto es 2pi por i y multiplicado por aquí en la función voy a evaluar z en menos i. Entonces me quedaría seno de menos i sobre menos i menos 2i. Que si simplificamos, esto nos daría, quedaría menos pi por seno de menos i y nos faltaría hacer el cálculo de seno de menos i. Recordemos que la función seno es una función impar, por lo tanto el menos lo puedo sacar y esto nos quedaría menos por menos más, pi por seno de i. Y en videos anteriores, cuando estábamos mirando la función
trigonométrica seno de z, habíamos visto que seno de i es igual a i por el seno hiperbólico de 1. Entonces el resultado nos queda esto. El resultado de esta integral es i por pi seno hiperbólico de 1. Ok. Asimismo, también podemos generalizar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, la fórmula integral de Cauchy, en general, tenemos que la derivada enésima, que la voy a simbolizar así, fn, en z0 es igual al factorial de n sobre 2pi por i por la integral sobre gamma de f de z sobre z menos z0 elevado a la n más 1 por dz. Donde n pues puede ser 0, 1, etc. Entonces, noten que aquí en esta parte hay que tener en cuenta que esto serviría para resolver integrales donde los puntos singulares son de un grado mayor a 1. Entonces, noten aquí que si aquí el exponente fuera 2, por ejemplo, entonces aquí va el factorial de 1, es 1 menos, ¿no? Si el exponente es n más 1, entonces el factorial va en n, que es 1 menos, y lo mismo el orden de la derivada. El orden de la derivada, por ejemplo, entonces en este caso, si fuera elevado al cuadrado, aquí en esta parte fuera factorial de 1 y en la parte de acá sería primera derivada. Si fuera elevado al cubo, sería en el centro quedaría el factorial de 2 y en el lado izquierdo iría la segunda derivada. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta fórmula integral de Cauchy? Entonces, por ejemplo, si queremos resolver digamos, por ejemplo, la integral, evaluar, por ejemplo, la integral sobre gamma de z cuadrado sobre z más i elevado al cubo por dz. Entonces, donde gamma está parametrizada por la curva sí, digamos que está parametrizada por z de t igual a menos i más, no sé, por ejemplo, 2 por e a la it con t entre 0 y 2pi. Entonces podemos observar que es una circunferencia con centro en menos i y con radio 2. Entonces tenemos una circunferencia con centro en menos i y con radio 2. Aquí llegaría ahí. Acá llegaría menos 3i. Bueno, ok. Entonces podemos mirar que esta función tiene una singularidad en z igual menos i. Entonces en este caso pues g de z sería z cuadrado sobre z más i al cubo. Y esto sería f de z sobre z más i al cubo. Es decir que f de z sería la función z cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos observar que la integral sobre gamma
Esta sería gamma en el sentido positivo, sobre gamma de z cuadrado sobre z más i al cubo de z es igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la segunda derivada, ¿no? Entonces, la segunda derivada, f' de z, sería igual a 2z y f doble prima de z es igual a 2. Entonces, la segunda derivada sabemos que es constante. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Esta integral, según la fórmula integral de Cauchy, nos dice que es igual a 2pi por i por la segunda derivada evaluada en el punto de la singularidad, que es menos i. Y esto no sería más que 2pi por i por, ¿y cuánto es la segunda derivada en menos i? Como la segunda derivada es constante 2, entonces nos quedaría multiplicada por 2. Es decir, que el resultado nos quedaría 4pi por i. Y este sería el resultado. Recuerden que para aplicar esto que hice aquí, lo que hice fue despejar de aquí la integral, ¿no? Entonces, perdón, me faltó sobre el factorial de 2, qué pena, ¿no? Entonces, despejando esta integral, que lo voy a hacer por acá, para que lo tengan en presente. Entonces, si nosotros despejamos esa integral, voy a escribir aquí con color verde, entonces nos quedaría que la integral sobre gamma de f de z sobre z menos z0 elevado a la n más 1 es igual a 2pi por i por la enésima derivada de la función evaluada en el punto z0 sobre el factorial de n, ¿no? Entonces aquí nos faltó sobre el factorial de n, que en este caso el n es 2, sobre el factorial de 2 sobre el factorial de 2. Es decir que el resultado nos daba, factorial de 2 es 2, entonces nos queda 4pi i sobre 2, que sería 2pi por i. Entonces el resultado de esa integral nos da 2pi por i. Entonces con esto, ustedes con esta fórmula que acabamos de ver en este video y los teoremas que se vieron en el video anterior, ustedes pueden resolver las integrales sobre curvas cerradas de diferentes formas.